pasa a vosotros, hermanos? Voy a hacer este video para retroalimentar la escuela sabática. Como ustedes saben, pues esta escuela nos toca estudiar lo espiritual y tiene como objetivo entender la forma que se comprende bíblicamente el término espiritual. Entonces, aunado a las escuelas sabáticas que hemos estudiado, es muy importante entender esto porque nos podemos confundir en algunos versos o algunas ideas que nosotros tengamos de forma personal. Entonces, la lectura bíblica inicial está separada en dos partes. Primero es 1 Corintios 3, 1 al 8, 2, 12 al 15, y vamos a hacer estas dos lecturas. Entonces voy a comenzar con la primera, que es 1 Corintios 3, del 1 al 8. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué diciendo el uno, yo cierto soy de Apolo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Me detengo tantito, entonces solamente para puntualizar, marca el apóstol Pablo diciendo, no puedo hablarlos en una condición que es espiritual, sino en otra condición que es carnal. Ustedes saben que estas dos condiciones cambian, como lo vimos la semana pasada, con el bautizo, porque cuando nosotros nos bautizamos, nosotros empezamos a hacer estar en otra condición, deseando que el pecado ya no esté en nuestras vidas. Cuando seguimos en pecado, entonces es como compartir esas dos condiciones, condición carnal y condición espiritual. Entonces les dice, quisiera hablarles como espirituales, pero lamentablemente su condición sigue siendo carnal. Los defectos, las ideas, las costumbres que tienen todavía son de gente carnal. Entonces esta lección nos va a ayudar mucho a que personalmente nos demos cuenta que en las condiciones sí tenemos ciertos pensamientos, ciertas ideas que seguimos llevándolas a cabo incluso siendo de parte de la iglesia e incluso muchos de nosotros siendo bautizados, porque seguimos en una condición. Solamente hay que cambiar, y cuando cambiemos en la condición espiritual, nuestro Dios nos va a ayudar a acomodarlo todo para que no combinemos, porque uno podría pensar como en la antigüedad, que pensaban hacer un bien en el nombre de Dios y perseguían gente y la mataban y la torturaban, pero esa obra no era de Dios, era de ellos solamente. Entonces esa es la confusión, hasta dónde nos puede llevar que sentimos que hacemos algo en nombre de Dios, y en la iglesia es también fácil identificar como cuando hay divisiones, cuando hay separaciones y creemos que lo estamos haciendo en nombre de Dios, pero eso es totalmente carnal y es la obra que nosotros vamos a empezar a hacer la diferencia entre una y otra para no vivir más en la condición carnal, porque nosotros a donde vamos, nuestro objetivo es vivir espiritualmente, para que el ser guiados por el Espíritu sea parte de nuestra vida. La otra parte es el capítulo 2, versículo 12 al 15. Dice así: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque les son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque el espiritual es libre, no hay ley, así como cuando leemos en Gálatas que el que obra conforme al fruto del Espíritu, dicen, contra tales no hay ley, porque si yo obro con amor, si yo obro con gozo, si yo obro con templanza, nada me va a reclamar a mí sobre mi actuar. Entonces esta segunda parte, fíjense cómo hay confusión, porque nosotros podríamos decir, no, yo soy ya bautizado, incluso soy obrero, es un ejemplo, y ya todo lo que diga es lo correcto. Pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces pudiéramos estar haciendo cosas carnales en el nombre de Dios, y eso es un error común que le puede pasar a cualquiera. Entonces, cuando identifiquemos eso en nosotros de forma personal, acuérdense primero, vamos a empezar nuestro cambio dejándonos guiar por el Espíritu. Eso es tener mucha comunicación con Dios, mucha humildad, sacando todo orgullo, toda vanidad de nosotros, para que el momento en el que yo diga ya identifiqué el error, no me sea difícil confesar mi falta, arrepentirme de ella para ya no volver atrás. Si entonces yo ya identifiqué mi falta y sé que estoy mal y no cambio, entonces bueno, pues ya las consecuencias las voy a ver conforme a esta escuela que dice que la parte carnal pues es la que me va a dominar. Entonces, las cosas de Dios se examinan espiritualmente. ¿Y cómo sé esto? Pues porque yo lo quiero ver muy carnal. Cuando, un ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo les decía que por qué les había dado carta de divorcio nuestro Dios, y él les responde que es por la dureza de su corazón. Ellos no lo entendían porque en sus necesidades carnales tal vez querían tener más de una esposa. También puede suceder en nuestros días que los hombres se justifiquen teniendo más de una mujer, o los hombres más de un hombre, etcétera. Entonces eso es porque nos dominan esos aspectos, que nuestro Dios nos ayuda a purificarnos, a no creer que estando viviendo ahí es donde nos debemos de mantener. Esta transformación es en nuestro pensar, en nuestro actuar, porque cada verso que leemos, cada predicación que escuchamos, cada obra que hacemos conforme a la voluntad de nuestro Dios, nos va a hacer a nosotros darnos cuenta que lo espiritual no puede convivir con lo carnal. Son cosas distintas, son condiciones diferentes, y nosotros debemos de ayudarnos y ayudar a los demás a poder dejar atrás la pasada manera de vivir. Entonces, cuando hay faltas, la forma de restaurar nuestra forma espiritual es que nos arrepintamos de esas faltas para no volverlas a cometer. El proceso, recuerden, en la antigüedad era esa: identifica tu falta, ofrece el sacrificio, ofreces tu ofrenda y no la vuelvas a hacer. Entonces nuestro Dios, había una conciliación por medio del sacrificio, donde el ser humano aceptaba esa falta y sabía que tenía que ir delante de Dios para que esa falta no estuviera más en su vida. Eso es lo espiritual. Entonces, puesto en la práctica, a nosotros nos va a ayudar a purificarnos. Él nos puede convertir en espirituales, solamente Dios. Lo espiritual no es solamente algo metafísico, que no sea material. Lo espiritual tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y también nuestras acciones. Lo espiritual no se refiere también que no sea el cuerpo. Sí, también ahorita vamos a tocar este punto, que sí, el cuerpo puede ser espiritual, pero no en este momento. En este momento habitamos esto carnal. Dice también aquí en 1 Corintios, vamos a leer lo que dice el capítulo número 15, versículo número 46. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo
número 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Eso es lo que queremos. Entonces la transformación comienza ahorita cuando la parte espiritual aprende a hacer diferencia, no combina, acomoda todo, lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y si nosotros combinamos, entonces puede ser que yo ya diga, ya estar bien con Dios, pero estar mal con mi hermano, ¿no? Estoy bien con Dios, estoy bien con mi prójimo, estoy bien con mi vecino, estoy bien con mi compañero, mi esposo, mi esposa, mis hijos, y eso es que Dios nos va acomodando para que no combinemos las cosas. Imagínense un hijo de Dios que está en la iglesia, que ya nació en la iglesia, que tiene más de 20 años en la iglesia, pero sigue siendo grosero, sigue siendo mentiroso, sigue siendo impuntual, bueno, tiene muchos defectos. Entonces, él lo que tiene que hacer es aprender que lo que él conoce ya de la palabra se pone por obra, entonces su actuar va cambiando. Si alguien nos ve obrando conforme a las cosas del Espíritu, Él se va a transformar también por medio de nosotros, es el ejemplo. El apóstol Pablo les recomendaba a las viejas, a las ancianas, a las más jóvenes, que por medio de su ejemplo predicaran, convirtieran, y muchos así se han convertido, porque lo que ven en nosotros no es lo carnal, porque eso lo vemos todos en el mundo. Lo que ven en nosotros es lo espiritual. Si hay un don, si hay una virtud, si hay algo bueno en nuestro hablar, en nuestro actuar, ellos se van a convertir por medio de esto. Efesios 4, 22 al 24. 4, 22 al 24 dice así: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Lo espiritual nos ayuda en un principio a ser guiados para que sepamos qué conlleva ser hijo de Dios. Vamos viendo los cambios y gracias al Espíritu nos va diciendo hacia dónde ir, cómo hacer las cosas. Si nos dejamos guiar, entonces este ser es plenamente espiritual. Si le empezamos a poner trabas, entonces yo voy a empezar a entorpecerme, a nublar mi mente. Muchas veces nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu porque pensamos que es el hombre el que nos habla. Por ejemplo, delante de nosotros generalmente están los obreros. Y los obreros, como me lo dijo con unas palabras fuertes que a mí no me gustaron, no busco lo que hay detrás de esas palabras o detrás del tono, sino yo me fijé en el hermano y que me habló mal. Y entonces así nublo mi mente y no comprendo el mensaje que me quería dar Dios. Dios utiliza buenos obreros, justos obreros, también a obreros injustos, también a malos obreros o malos miembros de la iglesia para hablarnos a nosotros. En ejemplos bíblicos hay muchos donde las personas o los medios que utilizó nuestro Dios era con el propósito de convertir, de que se arrepintiera a alguien o volverlo al buen camino. No necesariamente era al pueblo de Dios el que era seleccionado para hablarle al mismo pueblo. Tenemos el ejemplo de Balaam, que él lo alquilaban para profetizar en contra del pueblo de Israel, y Dios le habló, y Dios utilizó a Balaam para que fuera el medio para profetizar a favor de Israel. Y Balaam no se convirtió a Dios, siguió con sus malos actuares después de haber estado profetizando, pero fue un medio que utiliza nuestro Dios. Entonces ahora comprendemos que todas las personas que están a nuestro alrededor a nosotros nos hablan y nos ponen a prueba. Es como cuando nos hacen enojar, nos hacen airarnos, y es alguien de la iglesia el que nos hace airarnos. Entonces no es el que él no es el culpable de que yo me
haya airado, sino yo soy el responsable de buscar la santidad con Dios para que la próxima vez que me hablen fuerte o me hagan un gesto que no es de mi agrado, yo ya pueda comprender que eso no es lo importante. Bueno, entonces eso es ir acomodándolo todo en nuestra vida, todo es para nuestro beneficio, pero si yo sigo siendo carnal, entonces lo voy a ver que todo es malo, ¿no? Que todo lo que me rodea es para perjudicarme. Mateo 23-25 dice así: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. El que es ciego no ve su propio error, no ve la forma de mejorar, de salir de ese error, sino ve que todos están mal. Empieza a señalar y dice, no, es que tú fuiste el que me dijo. Pero si empiezo a interiorizar, yo también tengo la culpa, yo por entrar en discusión, yo por responder, yo X. Entonces, nuestro Dios siempre lo que nos va a ayudar es a limpiar lo interior y lo exterior. Lo exterior en nuestro actuar. Ya mi gesto, mis palabras, ya la forma de expresarme va a cambiar gracias al cambio que nos da nuestro Dios. Entonces, lo espiritual hay que entenderlo correctamente para que cuando identifiquemos en nosotros que estamos obrando carnalmente, nos apoyemos de lo espiritual para que eso espiritual nos ayude a purificarnos. El cuerpo no deja de ser carnal. El cuerpo en este tiempo hasta la venida de Jesucristo, lo que nosotros estamos esperando es que Él nos transforme, como lo leímos en 1 Corintios 15. Esa es una recompensa, pero para que seamos transformados en este cuerpo, primero entonces lo que Dios nos permite a nosotros es cambiar nuestro interior, cambiar nuestra mente, nuestra alma, y entonces eso perfeccionado vamos a ver que todo lo que nos sucede, todo lo que nos rodea, podemos obrar nosotros con ese fruto del Espíritu. Y entonces el fruto del Espíritu con paz, con gozo, con benignidad, con caridad, con fe, mansedumbre, templanza, bondad, todas esas características del fruto nos van a ayudar a resolver todas nuestras diferencias. Si viene alguien y nos irrita, ¿qué necesitaremos? Pues templanza. Necesitamos amor hacia el prójimo. Si viene una situación adversa que nos va a poner en contra del mandamiento de Dios, por ejemplo el sábado, que hay veces que tenemos que faltar el sábado, ¿qué nos hace falta? Pues la fe de creer que todo lo va a suplir nuestro Dios y le cumplimos. Si viene un familiar y nos quiere alejar de la iglesia, ¿qué necesitamos? Y necesitamos de todo lo que tiene el fruto del Espíritu, porque no son situaciones fáciles. No quiere decir que no nos va a costar, pero ya no somos solos. Acordémonos que a través del bautizo nosotros somos una persona distinta que se deja llevar y guiar por el Espíritu. Ya no somos como la persona que piensa que sola, que mi opinión es la que vale, mi opinión es la que importa y mi opinión es la que me va a llevar a la salvación, ¿no? Sino yo ya sé, acepto que necesito de alguien que Él me guíe. Entonces el Espíritu Santo de Dios tiene esa misión en nuestros días para nosotros, enseñarnos, recordarnos todo lo que es bueno para nuestro Dios. Entonces de esa manera es mi comentario. Con esto lo único que quiero es participar con ustedes en el desarrollo de la escuela sabática. Espero en Dios que les pueda retroalimentar en algo. Y quiero terminar con un verso que está en Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 2, que dice así: Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes, el cuerpo cambia, y este tiempo es para que nuestra mente, nuestro espíritu,
junto con todos nuestros sentimientos, nuestra alma, pueda ser transformado por nuestro Dios. No sintamos que el mundo está en contra o que los hermanos están en contra mía, no. Yo me puedo liberar, yo puedo soltar todo eso para ver que cuando las cosas pasan tienen un propósito, porque Dios me permite vivirlas, me permite estar con vida y tener a mis hermanos, tener a mi familia, tener a mis hijos o lo que sea, un trabajo, y todo es para mi bien. De esa manera el Hijo de Dios todos sus días, todos los días que nos dé de vida, nos vamos a ir perfeccionando. Quiera Dios que nos bendiga con esta escuela sabática, hermanos. Un gusto saludarlos. Paz a vosotros.